Hola, bendiciones para todos los que están ahorita escuchando y viendo este video. Y mi anhelo y mi deseo es que todas las personas puedan escuchar en estos tiempos una palabra de aliento, una palabra de fortaleza y una palabra de verdad, como es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es veraz y es poder. Vamos a llevarnos en estas escrituras. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Palabra de Dios. Hermano, querido público, los que me están escuchando, mi deseo es enfocarlos en cómo en estos tiempos en los que estamos viviendo actualmente, porque nadie estamos ajenos a todos los acontecimientos que están sucediendo mundialmente, pero en esta ocasión en Estados Unidos, que es el país donde yo vivo, y en el estado de Texas, hubo en estos días pasados mucha preocupación, mucho estrés, mucho agobio y muchas divisiones en cuanto a los deseos de las personas, en cómo o quién iba a dirigir nuestro país. Y realmente es algo frustrante cuando estamos pensando en dónde estamos parados, qué es lo que nos va a traer el futuro, en manos de quién estamos. Y déjame decirte por hoy que el hombre, sabemos, porque hemos estudiado y hemos oído y escuchado, que la decisión del hombre ha sido destrucción y muerte hasta el día de hoy. Ha habido muchos adelantos, muchas enseñanzas, muchos descubrimientos científicamente hablando, pero la realidad es que sí han servido, porque tan hecho que han servido como ahorita la tecnología nos da el propósito de poder llevar un conocimiento para las personas que no están a nuestro alcance, y eso es de bendición. Entonces aquí debemos de aprovechar bien el tiempo y de, como dice la palabra del Señor, de lo malo aprovechar lo bueno. Y como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué es lo que te conviene a ti como persona, como padre de familia, como hijo de familia, como mujer, como ama de casa, como esposa, como creyente? ¿Qué es lo que te conviene? Y esas son las partes en las que nosotros tenemos que elevar nuestra mirada a las cosas de arriba. ¿Por qué digo a las de arriba? Porque hay 3 puntos. O enfocamos nuestra mirada a Dios, o enfocamos nuestra mirada al hombre, o enfocamos nuestra mirada al enemigo. Y déjame decirte que el querer nosotros crecer, tenemos que ser inteligentes en lo que vamos a decidir, para dónde vamos a caminar y a dónde queremos llegar. No importa si todas las situaciones se van en contra del ser humano por manipulaciones, por diálogos o por preferencias a nivel mundial o a nivel de un país. Nosotros, déjame decirte con la palabra, que aquí Pablo nos está hablando, porque él está hablando de los tiempos y de los tiempos que van a venir. Y conociendo estos tiempos, desde antaño, de los tiempos de Noé, que si muchos no saben, ¿verdad? Yo les puedo comunicar que fueron tiempos muy relevantes, porque nadie desconoce lo que aconteció en el diluvio y el arca de Noé, y fue algo similar, igual, pero ahora estamos ya en la orilla de otra finalidad que Dios tiene para nosotros, un propósito que se va a cumplir y que se está cumpliendo.
por eso nos está hablando aquí de que nos levantemos, que no estemos dormidos, que no estemos ociosos, que no podemos estar ignorando y con una desinterés total, una indiferencia hacia los acontecimientos, que tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a conocer cómo podemos nosotros lidiar con todo este tipo de cosas y llevar al éxito. Levantarnos de un sueño, y ese es el sueño del que el apóstol Pablo nos está mencionando. Nos entretenemos con cosas que el mundo nos da y que nos ofrece, y son miles, porque el enemigo tiene todo un potencial. Su territorio es este lugar donde estamos pisando, tiene todas las ventajas, pero nosotros tenemos uno mayor que sabemos que tiene el poder absoluto y el dominio sobre toda potestad, y que nos ha dado autoridad para hollar escorpiones y para nosotros tener la victoria en todas las ramas, en todas las ideas, en todas las cosas que podamos nosotros pensar que podemos hacer algo. Y cuando nos está comentando que andemos como de día, es también ser bien honestos, no esconder cosas que parece ser que nadie sabe, pero que nosotros tenemos que entender que a los ojos de Dios nada está encubierto. Y quizás tú ahorita estés pasando por situaciones difíciles, como es un fracaso, hoy en día muy de moda, el divorcio, la negligencia de las autoridades, no hay justicia, el deterioro de las leyes torcidas a favor de lo malo, como si fueran buenas, y lo bueno como si no supiera y como si no existiera. Y es como si dijéramos que no está Dios. Así de fácil. Pero en esta manera queremos ahora enfocarnos de que no debemos ya estar perdiendo el tiempo. Es lo más importante. Aquí el anuncio de Pablo es es básico, es tangente. No perdamos el tiempo, porque mientras están deteriorando los hogares, se están deteriorando las naciones, el mundo globalmente está incendiado de ira, de enojo, de odio, de racismo y de leyes fundamentadas por el hombre que no conducen a nada, no más que a la muerte. Tenemos que levantarnos, tenemos que despertarnos de ese sueño del que nos está aquí hablando y no estar viviendo en las tinieblas, porque nosotros somos hijos de Dios y fuimos llamados para vivir en la luz, y nosotros debemos ser luz en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas, y nuestro enfoque debe ser hacia arriba, de buscar las cosas de arriba. Dice la palabra del Señor: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No hay ninguna carga, por pesada que sea, que el ser humano no pueda llevar, porque dice su palabra que Él no te va a dar cargas que tú no puedas. Por eso tenemos nosotros que llevar a Jesús en nuestro corazón, recibirle, anhelarlo, desearlo, y tratar de que ese Jesús que está en nuestro corazón sea el que dirija nuestro andar, nuestro pensamiento, nuestro caminar, nuestras decisiones. No podemos estarnos haciendo ajenos a lo que es la verdad, porque no hay un ciego peor que el que no quiere ver. Esas palabras a nosotros nos tienen que revelar que no seamos necios, que no le pidamos nuestra vida ni nuestro tiempo, porque el tiempo es corto. Hoy vivimos quizás 50, 70, 80 años, como dice su palabra, y con dificultad nos movemos. Y después vienen los tiempos malos, como dice en el libro de Eclesiastés, de los cuales dice: acuérdate de tu juventud, joven, si me estás escuchando. Acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años y lleguen acontecimientos como los que estamos viviendo, y aún peores, de los cuales tú digas: no tengo contentamiento, soy una persona triste, infeliz, inconclusa, no hay salida, tenemos enfrente un mar inmenso, y atrás de nuestras espaldas tenemos un desierto inmenso, y nosotros estamos parados en medio. Ahora déjame decirte, si tú estás en medio de un mar inmenso, tú no vas a poder pasar. Si tú estás a tus espaldas y quieres voltear y está un desierto inhóspito, seco, árido, de muerte, ¿a cuál decidirías tú enfocar tu mirada? ¿Cuál sería tu decisión? No habría salida. Y es ahí donde llegamos al punto de nuestras vidas de que ya no hay salida, ya no hay oportunidad. Las oportunidades se van a acabar, las oportunidades se van a escasear, la palabra ya no la vas a poder escuchar y vas a lamentar en no haber entendido el consejo, en no haber entendido el deseo de Dios en tu corazón
para que tú fueras un Dios, un hijo de Dios, llevaras bendición a las naciones, que llevaras bendición a tu familia, a tu vida, que llevas una unión constante de parte de Dios en tu oración, en todo lo que tú mires, puede ver la mano de Dios. Dice la palabra del Señor que los cielos demuestran la obra de Dios y la extensión de los cielos denota la obra de sus manos. No podemos negar ese poder, no podemos negar esa ciencia divina del Señor. Tenemos que vivir libres, no como zombies, que estamos caminando, pero muertos por dentro. Y así camina el mundo hoy en día. Trabajas, estudias, comes, duermes, te levantas, caminas, interactúas, pero realmente estás muerto en el pecado. Y eso es una condena, es de muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos seremos obedientes en esta hora que estamos escuchando? Que hay palabra viva, hay palabra eterna, hay palabra que nos lleva a un reino, que es palabra de Dios, que Él fue a preparar un reino para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y Él dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No busques afuera, no busques alrededor de ti, no mires el mar ni mires el desierto, mira hacia arriba, mira ese Dios que te dio la vida, mira ese Dios que te creó para alabanza de su gloria, no para glotonerías, no para envidias, no para fornicaciones, ni para todo tipo de lascivia, ni de concupiscencias. Por eso es importante aquí lo que Pablo nos está encomendando, que abramos nuestros ojos, nuestra mirada espiritualmente, porque nuestros ojos ven nada más lo que vemos material, pero nuestros ojos no pueden ver más allá de lo que es material. Y solamente para ver más allá necesitamos la unción de su Espíritu, necesitamos el conocimiento de Dios. Y eso viene a consecuencia de la obediencia. Si hoy tú oyes su voz y no cierras tu corazón y entiendes lo que Dios quiere darte, lo que Dios quiere ofrecerte en este día, no lo deseches. En vez de desechar esa palabra que Dios te da en este día, desecha lo que dice aquí Pablo: la lujuria, desecha la glotonería, desecha las borracheras, desecha las lascivias y las contiendas y las envidias. Que todo esto, si tú lo sigues albergando y manteniendo y nutriendo tu corazón, tu alma y tu espíritu, y tú no los desechas, tú vas a tener un final de muerte. Porque está escrito, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y tenemos que retomar esa palabra, y tenemos que pensar y concientizar que no nomás somos nosotros. Quizás tienes hermanos, quizás tienes parientes, quizás tienes una familia, quizás tienes hijos. Hay personas, quizás en un ministerio tienes un liderazgo, qué sé yo, que Dios te ha llamado. Pero no hagas un nido para tu cabeza, no hagas un nido para ti mismo. Extiéndete a todos lados, porque la palabra de Dios tiene que ser extendida, y con sabiduría y con ejemplo y con un buen testimonio, para que sea creíble. Que no quieras hablar de algo que ni siquiera tú has probado, que no quieras hablar de algo que tú no conoces, que pierdes tu tiempo hablando de tu propia invención. Tú no vas a poder hacer nada con tus palabras humanamente posibles. No van a llegar a ninguna parte, serán como símbolos que retiñen, o como ese eco que tú oyes y hablas y se repite hasta que se pierde en el silencio. Nosotros tenemos que ser una voz viva, tenemos que ser una esperanza viva, tenemos que llevar un evangelio, tenemos que llevar la palabra, el propósito y toda la comisión que el Señor le encomendó a sus discípulos, porque Él era el maestro y los discípulos eran los que aprendían de Él. Nosotros hoy somos discípulos de Cristo. Nosotros tenemos que ser obedientes a sus mandamientos, a su ley, a su palabra, porque todo lo que esta parte está enseñando aquí nos está hablando para que nosotros también seamos bendición a otros. Si tú ves a alguien en tu familia caído en drogas, en vicios, en tantas lascivias, en desafuero, en cambio de sexualidad, tú puedes salvar esa alma. Porque tú tienes a ti un día que darle cuentas a Dios de tus hijos, principalmente de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de todo lo que te rodea. Porque Dios no te puso ahí de adorno, te puso para brillar, te puso para alumbrar como una lámpara. Por eso tú tienes que empezar a entender y tienes que empezar a hablar con Dios. Busca las cosas de arriba, que lo demás va a venir por añadidura. Y tú tienes que contemplar esa gloria y ese poder de Dios. No mires abajo,
Mira siempre hacia arriba y enfócate hacia los lados, a extender lo que Dios te dio de arriba. Primero tienes que alimentarte de lo espiritual, tienes que alimentarte de la verdad para que tú puedas surgir como esas águilas y volar a las alturas y poder ver y hacer lo mejor para tu vida y para los que están bajo de tus alas. En el libro de Isaías, capítulo 61, ahí el Señor fue bien claro. Él dijo que Él venía a morir y venía a dar libertad, no en su muerte. El día de hoy nosotros tenemos ese privilegio, que hemos tenido la victoria, porque Él crucificó ahí el pecado, crucificó la muerte y ahí nos dio vida eterna. No podemos fallar al Señor con una mente, con este privilegio de tanta tecnología, de tanta palabra, de tanta enseñanza y hacer nuestros oídos sordos, porque el día viene en que ni en este lugar ni en otro lugar habrá palabra y habrá hambre. Los oídos tendrán un comezón de escuchar, pero ya será tarde, como en los tiempos de Noé, que lo juzgaban loco, que no le creían, que se burlaban. Y el día llegó en que esa agua empezó a subir, a elevarse, y empezaron a perecer todas aquellas almas que no quisieron escuchar ni obedecer a los preceptos y a las palabras de advertencia que Noé les había dado. Es importante, hermanos, que no seamos necios, que seamos veraces en lo que hacemos, pero en la verdad que Dios nos puso, en la verdad que Dios nos mandó por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros nos demos cuenta de que esto no es un mito ni es una historia. Esto es una gran realidad y una gran verdad. Basta verte al espejo para saber qué grande es Dios, que todo lo que Él te ha dado no lo puedes ni siquiera tú debatir, ni puedes pagar esa deuda que el Señor pagó por nosotros. No hay manera, no hay poder. Y la única manera es no darle la espalda al Señor Jesús, sino encontrarlo y meterlo en tu corazón y dejarlo entrar para que veas cómo va a cambiar tu vida, cómo va a cambiar tu familia, cómo va a cambiar tus perspectivas. Y aunque un país, y aunque diga una fortaleza o que un ejército acampe alrededor de ti, no temeré, dice la palabra del Señor, porque tú, Dios, estarás conmigo. Tenemos nosotros que ser valientes, porque solamente los valientes arrebatan el reino. Dios quiere gente valiente, Dios quiere gente con carácter, gente que no se deje fluctuar entre dos mentalidades, que un día diga sí, otro diga no. Eso no son creyentes, eso no son hijos de Dios. Eso no les ha nacido ni ha amanecido el sol en ellos todavía. Siguen viviendo como zombies en tinieblas, caminando sin un parámetro, ni siquiera un lugar a donde llegar. Y así vendrá su lamentación en el día de su muerte, porque ya no habrá más oportunidad. Solamente te espera un Seol, un infierno, o te espera un reino. Tú decides a dónde quieres ir. El tiempo es tuyo, a hoy. El mañana es incierto. El pasado ya no está. Hoy es el día que el Señor te habla a tu vida, que el Señor te quiere bendecir y que tú puedas decir: Jehová es mi salvación y mi luz. ¿De quién temeré? No temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Y hasta que un ejército en guerra acampe en contra de mí, no temerá mi corazón, porque yo estaré confiado. Que esas palabras sean tu perspectiva, que esas palabras sean tu bandera, que esas palabras retes al enemigo y lo frustres y huya de ti. Resistirlo con palabras de sabias, resistirlo con una conducta que le agrade a Dios. Esa es la manera de resistir al enemigo, de trillarlo, de allí de ponerlo en su lugar, porque es lo que él merece. Las tinieblas, porque ya fueron hechas para él, no para los hijos de Dios. Pero él quiere que nosotros perdamos esa bendición y va a hacer todo, absolutamente todo. Va a usar a todo lo que pueda usar, todo, para hacerte caer, para hacerte fracasar, para hacerte retroceder. Pero acuérdate que atrás de ti hay un desierto. Si no mueres en ese mar, vas a morir en ese desierto. Y solamente así como Moisés levantó la vara hacia el cielo, así levanta tus manos, levanta tu mente, levanta tu voz y háblale a Dios ahí en tu cuarto, ahí en tu trabajo, ahí en tu carro, donde quiera que tú vayas. Dile: Señor, he escuchado tu voz y quiero que tú escuches a mí ahora. Ayúdame
enséñame, instrúyeme. Yo quiero conocer esa vida eterna. Yo quiero gozar de esos privilegios. Yo quiero derrotar a mis enemigos, a los que por años me han enviciado, a que por años me han hecho fracasar, a que por años me tienen en un hospital recluido, exámenes tras exámenes, deterioro de mi cuerpo, de mis huesos, de mi mente, de todo lo que tú me diste, Señor, una creación hecha y hecha bien para la honra y gloria de tu nombre, porque nos hiciste para eso, y que no perdamos el tiempo fluctuando entre tanta cosa que el enemigo ha puesto para perdernos. No seamos condescendientes del enemigo, obedezcámosle a Dios. Busquemos su primicia, que Jesucristo fue la primicia más grande que el Señor nos dio. Ese fue el legado mayor, el legado más bendecido, el legado más hermoso. En Él hay vida, en Él hay salvación, en Él hay gozo y alegría y paz. Y así como le dijo aquel reo que estaba enseguida de Él, a su mano izquierda y a su derecha, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios da libertad. La palabra de Dios liberta a los cautivos y da sanidad a los enfermos. Él es vida, Él te restaura, Él te sana. No importa qué digan los médicos, no importa qué diga la sociedad, no importa qué diga la familia entera o qué diga la gente inconversa. Todos te van a tirar así como Esteban para destruirlo, para lapidarte, para sepultarte. Pero dijo de esa manera, ese hombre de Dios que fue un enorme ejemplo para muchos de nosotros que conocemos la palabra, ese líder, ese caudillo del Espíritu Santo que llegó hasta las últimas consecuencias con su muerte y dijo, abriendo los cielos abiertos ante sus ojos, pudo ver y contemplar la gloria de Dios y decir, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal como Jesús lo enseñó. Uno de los segundos después de Jesús que dijo esas palabras contundentes, fuertes, categóricamente con carácter decidido, de valiente, esforzado, lleno de ese privilegio de poder, de esa autoridad y de esa bendición eterna, que solamente ese valor que Dios te da no lo puedes encontrar en ninguna droga, en ningún alcohol, en ninguna mujer, en ningún hombre. En ningún lugar lo vas a encontrar, solamente en Cristo. Hay salvación y vida eterna. Que Dios los bendiga. Son mis palabras y los aliento a seguir escuchando palabra de Dios. No te pierdas en el camino, no te ahogues en ese mar, ni te mueras de sed en el desierto. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo Jesús. Amén y amén.